tardes, mi nombre es Marco Curiel, te doy la bienvenida y te agradezco que estés aquí, bienvenida a todos. Y vamos a continuar con el cuarto módulo del taller de los códigos de la mente que hemos estado dando. Quise dar este taller o este pequeño taller para que las personas puedan tener más la habilidad de sanarse a sí mismo. Hay un libro que dice que hay que llegar a los 41 años o 40 años de edad adquiriendo la habilidad de sanarte a ti mismo. Entonces yo quise hacer este taller para que la gente que viene a la terapia o los que preguntan o atendemos a través de las videollamadas puedan pues cambiar y hacer uso y práctica de toda la sabiduría que ya tienen, ¿no? Yo les digo, ustedes ya tienen mucha sabiduría, ya tienen mucho conocimiento tan solo de todo lo que han vivido en sus vidas, ¿verdad? A los 12, 15, 20, las personas que tienen 30, 40, 50 y así, ¿no? La gente que tiene más años ahorita de las que estoy atendiendo tiene 72 años. Entonces, no hay mucha diferencia entre las personas de los 40, 50, 60 y 70. Casi siempre es por lo mismo. Algunas cosas cambian. Y en ellos últimos son sobre todo los nietos, ¿no? Que son las pláticas, pero es como si habláramos de los hijos. Entonces, este taller, primero era que viéramos un poquito cómo funciona el cerebro, empezando y comprendiendo bien que es un órgano que pesa 1,5 kilos y que no estamos acostumbrados a sentir un peso de ese tamaño, ¿no? Entonces yo les decía, pónganse algo en la cabeza de 1,5 kilos, 1 kilo de frijol y medio de arroz y vas a sentir lo que se siente traer y lo que es el cerebro, ¿no? Hay un poquito de las diferencias que había con las mujeres y pues es un órgano, yo creo que es el más importante de todos los que tenemos y es importante que lo cuides y lo sanes, ¿no? También vimos lo que era pues la vida saludable, cómo se puede alimentar mejor al cuerpo para que esté bien alimentado y funcione bien el cerebro. Quería hablar un poquito de la mente para iniciar lo que es las ciencias contemplativas. Necesitamos saber cómo funciona la mente, pero sobre todo nuestra mente, ¿no? ¿Qué tipo de mentalidad tenemos? Yo quiero preguntarte algo y te voy a hacer un pequeño juego con ustedes para que veas cómo funciona la mente y cada quien empieza a ver cómo tiene ese tipo de mentalidad propia. Si yo te digo la palabra león, ¿qué piensas tú? A ver, león. Rey de la selva. Rey de la selva. ¿Tú? Animal feroz, fiera. León para ti. ¿Qué dijo? ¿Ves una imagen en tu cerebro? Monse. Si yo digo Leo, o león, más bien, perdón, león, ¿qué llega a tu cerebro? Un animal. Ok. ¿Qué más siguió? Ya se fue. Ya no está aquí la persona. Ese es el problema de la mente. Le empiezas a dar información y empieza a fabricar mundos y se empieza a ir de aquí. Y no podemos mantener la mente aquí, empieza a trabajar inmediatamente. Entonces decíamos que el cerebro trabaja los 365 días del año y 24/7, no para, no se detiene y la mentalidad pues junta con él, porque están haciendo las fusiones de todo lo que trabaja de energía al cerebro, eso es lo que empieza a creer, lo que empieza a crear, la voy a quitar porque se estorba tantito aquí. Gracias. Entonces, necesitamos ver nuestra mentalidad. Si yo ahorita dije que la palabra león, pues unos la manifestaron en una forma, vieron una imagen, se imaginaron o vieron la fuerza. Si yo te digo, por ejemplo, 77, ¿a dónde te lleva tu mente? A mi carretera. A la carretera 77. Monse, Pregunta. dime. Dice de Zoom que no se escucha. ¿No se escucha? ¿Tú me estás escuchando? ¿Hay niveles ahí? Perdón, algo técnico aquí. ¿Quién dijo que no se escuchaba? Es que estamos también en Zoom. ¿En Zoom o en WhatsApp? No, en Zoom es donde no se escucha. En Zoom. A ver, escúchenme. Pero Pregúntenle a Zulema. Yo sí tengo que está saliendo audio. ¿Tú sí tienes? Ah, bueno. Puede ser a lo mejor, no sé, por el internet. ¿Puedes meterte tú, Monse, y ver si hay audio, por favor, o Dani? Bueno, vamos a continuar.
Entonces, si digo el número 77, a Gaby le da una carretera. ¿A ti qué te da? ¿Nada? 88. 98. El 88 me dio como un jugador de fútbol. Bueno, ok. Si le vamos dando, como el cerebro tiene códigos y muy arraigados, ciertas cosas nos mandan a pensar inmediatamente. Si yo te digo, un viaje, ¿quieres viajar? ¿A dónde te manda la mente? La playa. Entonces, si ves un letrero en el alto y dice ahí, prepárate una cuba así con un Baileys y hielitos, luego te lo imaginas y lo saboreas, ¿no? Porque la mente no puede parar. Ese es uno de los problemas. Entonces yo quiero decirte que con estas técnicas que vamos a hablar un poquito te va a ayudar a mejorar tu mente para que te puedas concentrar y puedas tener el aprendizaje de tu propia experiencia. Porque la gente lee libros y libros, programas, talleres, como habíamos dicho, se meten en muchas cosas y no alcanzan a sacarle ni el 10%. Porque está por ahí la película de Lucy, ¿no? Y hay científicos que dicen que hasta por mucho el ser humano usa el 10%, yéndonos lejos. Entonces la película de Lucy dice que qué pasaría si alcanzáramos el 100%, ¿no? Del cerebro. Entonces yo creo que sería muy difícil. Yo no lo veo como los científicos que es el poder del cerebro, porque el cerebro se trabaja al 100%. Hay una niña que nació con un problema y le cortaron la mitad del cerebro hace algunos años. La operaron y salió funcionando y trabajando casi igual. Entonces yo te digo, yo creo que el cerebro trabaja al 100%. Pero aquí la mente es la que nos hace el daño. ¿Hacia dónde? ¿Qué tipo de mentalidad tienes? Si hay una mentalidad religiosa y te digo pecado, ¿qué piensas? Un código. ¿Qué piensas? Es malo. Pecado, es malo. Pecado. Culpa, hay gente que siente culpa, se acuerda de algo que hizo mal, piensa que si se muere se va a ir al infierno, ¿verdad? Todas esas cuestiones es lo que es la mentalidad con la que tenemos. Bueno, yo te voy a empezar un poquito, aquí tengo que hemos visto y han practicado algunos nuevos científicos, la nueva psicología está promoviendo estas cosas nuevas que hoy como siempre, ¿no? Pero los científicos se están aplicando y metiendo a cuestiones contemplativas, porque en la ciencia se necesitan. Y como te dije en el primer taller, que hay un psicólogo que nadie habla de él, que es William James, él escribió el libro de los despertares espirituales que observó muchas personas y se puso a investigar que eso era lo que realmente despertaba al ser humano o lo hacía cambiar. Por eso nada te va a hacer cambiar hasta que no tengas un despertar espiritual o un despertar de conciencia. ¿Ok? Entonces hay que ver los aspectos espirituales terapéuticos o en tus terapias que has llevado, cuál es el proceso espiritual que te indica. Y es lo que para mí ha hecho falta en muchos medios. Tanto en la psicología, pues yo les digo, pues si es estudio del alma, ponte a estudiar el alma de tu paciente. Y yo creo que el psicólogo no sabe ni de qué le estoy hablando. Entonces yo les pido, que si tú estás haciendo esto, hazlo, pero ve al alma. Porque para mí, por lo que sé, lo que me he informado, he trabajado, la enfermedad no es del ser humano, es del alma. Entonces, ¿qué terapias, qué consultas, qué médicos, qué psicología, qué estás usando y qué hay de espiritualidad en lo que tú estás viendo? Hay gente muy religiosa, pero no hay nada de espiritualidad. O hay gente que va a la religión, va a su religión y puede adquirir mucha espiritualidad basada en esa, pero es porque se meten de lleno. Entonces yo les digo, si tú vas a tu religión, ponte a investigar verdaderamente y métete de lleno, sin fugarte, sin caer en un fanatismo y todo lo que ha pasado con mucha gente, pero ahí están las bases de el por qué hay una religión, para qué te sirve. Por ejemplo, en la católica hay unos aspectos para ganarte el paraíso y para cuando te vayas tengas a un lugar bonito donde ir, ¿verdad? Pero hay otras que no se trabajan así, se tienen que trabajar desde aquí para alcanzar el paraíso en esta tierra, ¿ok? Entonces, los aspectos espirituales terapéuticos es bueno que tú lo vayas buscando y viendo quién hay. Ya hay psicólogos que se dedican a dar terapias también espirituales. Hay programas o terapias donde te invitan a la relajación y es lo que tú necesitas.
La terapia de las ciencias contemplativas hay muchas, y muchísimas, pero voy a hablar unas cortitas para no meterme. Ahí todas las religiones, todas las religiones practican estas ciencias contemplativas. Todas. Este librito, la Biblia dice la palabra de Dios o palabra del hombre. Este librito está muy chiquito, pero a mí me gusta. Y se dedica al mundo moderno. Y viene desde los sumerios, ¿verdad? Vienen muchas religiones. Y en todas practican o te ayudan a que encuentres lo mismo, ¿no? La mente, cuando hay una duda y hay miedos, no pueden percibir lo que es un Dios o lo que es un proceso espiritual. Cuando yo te digo Dios, ¿tú en qué piensas? ¿Quién es Diosito para ti? Ah, Diosito así le hiciste a un Cristo. Ok, ese es Diosito para él, él piensa. ¿Tú en qué piensas cuando decimos Diosito? La creación. La creación. En un Cristo crucificado. Un Cristo crucificado. Diosito. Un ser supremo. Un ser supremo. Diosito. El El que controla todo, el que dirige, la cabeza de todo. Un Diosito. todo el universo. Todo el universo. El conocer a Dios lleva a un ser como Él. Entonces yo les digo, para que tú puedas entender todo, tienes que tranquilizar tu mente. Las ciencias contemplativas, en muchos aspectos que hay, es para que tú puedas mantener una mentalidad concentrada en despejar toda la basura que produce tu mente y tu cerebro y los códigos que están en tu mente. Si no alcanzamos a quitarnos todas estas cosas, no va a llegar la nueva información. En el primer taller te decía que necesitamos hipocampos, ¿no? Donde se guarde la memoria, donde se guarde la información que tenemos. Pero si no logro controlar la mente, me fugaría y me estaría fugando. Hay momentos que están en oración y se te viene una canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Estás en un velorio, quieren rezar y estás rezando y se viene otro pensamiento. O cuando tienes mucho miedo o hay gente que se agarra de pánico, su sentir es rezar. Se pone a rezar, ¿no? Pero el tanto miedo le provoca, o el pánico le provoca tanto miedo, o la oscuridad, o la soledad, o el vacío de la calle, o el vacío del corredor en un hotel, que se pone a rezar. Pero de pronto se le va el rezo, ya no se acuerda de la oración completa, ¿no? Es porque la mente trata de emparejar o de equilibrar con lo que estás viviendo aquí, con lo que es tu imaginación y con lo que es el código, como que se dispersa. Entonces, las ciencias nuevas de contemplación es poder contemplar un entorno. Entonces, se empieza con contemplar un entorno y que vayas teniendo la serenidad o la habilidad de sentarte, por ejemplo, a contemplar un paisaje. Si tú te puedes ir a un parque, si hay un laguito, te sientas y empiezas a contemplar eso, empieza a calmar la mente. Entonces yo necesito que tú tengas una mente que no te esté perturbando, que no te esté diciendo los códigos, que no te esté diciendo dejaste los frijoles en la lumbre, no cerraste bien la chapa, mañana tiene que llegar el pago, porque no nos podemos concentrar en nada. Y el mayor tiempo estamos fugados. Y en ese momento el subconsciente toma el poder y nos crea toda nuestra realidad que no queremos. Que toda la información que está en el pasado, en el transgeneracional, que están en los códigos de la mente, de todas las canciones que escuchamos, películas y todo lo que vimos, ahí está grabado en el subconsciente. Y ese subconsciente nos hace nuestra realidad, nuestros problemas y nuestra vida. Entonces, si nos enseñamos a contemplar todo lo que veamos, si tú vas a ese parque, no nomás vas a estar viendo el lago, el agua, tal vez una montaña, el pasto, la gente que pasa, a lo mejor hay unos patos, a lo mejor hay unas ardillas por ahí, pero tienes que contemplar más y más hasta que tu mente se pueda aquietar. Entonces, en los libros encontramos muchos medios, pero casi todo nos lleva a una oración y una meditación. En los tibetanos, los judíos, todos. Los judíos, por ejemplo, tienen muchas fiestas, ¿verdad? Y siguen sus fiestas apegadas a un calendario con la luna.
nuestros antepasados, mayas, aztecas, todos ellos sabían muchísimo porque tenían el tiempo y la habilidad de la contemplación. Entonces eran unos profundos observadores de la naturaleza. Entonces, gracias a observar ellos la naturaleza, sabían cómo vivir, qué les acontecía, cuándo podían sembrar, cuándo podían cosechar, si iba a haber lluvia, si no. Podían explicar y encontraban un sentido a la vida. Nosotros nos perdimos eso. La gente ya no contempla nada. Todo lo que vemos, la mayoría de las cosas son hechas por el ser humano y son cosas muy feas al final. Una casa, carros, el pavimento, el concreto. Ya ves un parque, ves un árbol, ves un ave y ves muy diferente. Ves el cielo y empiezas a contemplar y te empiezas a imaginar. En el libro de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos viene un paso específico, es el 11º. Y dice algo muy importante ahí. Primero practicas y te pones al día con todo lo que es el programa. Llegas desde la aceptación de tu enfermedad, tal vez el origen de tu enfermedad, haces tu inventario, llega el 5.º paso que le llaman apadrinamiento, pero un 5.º paso en realidad es sentarme a explicar que me acabo de dar cuenta a través de mi inventario del 4.º paso dónde empieza mi naturaleza, mi defecto. Ahí es la raíz de mi defecto. Entonces, cuando uno tiene que hablar, ya tiene que decir el defecto. La gente debe de venir a una terapia, a un psicólogo diciendo, ¿saben qué? Yo quiero que me ayudes con mi defecto de carácter. Por ejemplo, podemos decir, hoy me doy cuenta que perdí mucho tiempo de mi vida tratando de agradar a los demás. O como dicen las religiones, ¿no? O a la católica, quiero que me quites la lujuria, el egoísmo, quiero que me quites mi soberbia, porque ahí está lo que me ha ocasionado el problema que yo llevo en toda mi vida. Pero nadie llega así a las terapias, porque no se conocen a sí mismos. Entonces, ocupamos contemplarnos y empezar a contemplar a las personas. Entonces, nuestros antepasados sí podían observar a otras personas. Por ejemplo, Moctezuma les decía que todos tenían que pagar impuestos. Hasta el más pobre, hasta el que vivía en la calle, porque había gente que vivía en la calle. Entonces decía, no, todos tienen que pagar impuestos. Entonces decían, pero no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que dar. Entonces los que tenían piojos pagaban todos los días 500 piojos. Eso es, voy a pagar mi impuesto. O sea, al mismo tiempo los hacía que se limpiaran, y entonces que cambiaran. Y por ser pobre no, tenían esa obligación de pagarle impuestos. Pero fíjate cómo podían ver y observar. Nosotros ya no se nos ocurren cosas así. Son cosas muy egoístas. Lo que nos ha hecho falta es poder contemplar. Ahora con los aparatitos pues menos nos vemos. Entonces yo te decía, lo que ha hecho el ser humano hay cosas muy bonitas, pero todo nos distrae. Y lo que hace la naturaleza tiene algo, una esencia especial, que yo creo que es lo del mundo espiritual, que nos hace que tengamos una percepción de lo que no vemos. Los animales ven colores que nosotros nos vemos en las flores, ¿verdad? Entonces, si alcanzáramos a tener una contemplación de lo que estamos viendo, un entendimiento y comprender lo que estoy viendo y haciendo ahí, y que soy parte de esa naturaleza, llegaría a ese estado de meditación para poder hacer mi 11º paso. Por ejemplo, 11º paso en el programa de AA, de los 12 pasos, es tener un contacto consciente con Dios como yo lo concibo. Y la gente no alcanza en un nivel llegar a tener ese contacto consciente. Que sepan que están hablando con su Dios, con su Creador. Ahorita ustedes me dijeron, yo les digo, ¿qué es la palabra Dios? Bueno, me dijeron un Cristo crucificado, un ser supremo, la naturaleza todo, el que controla todo. Pero todos tuvieron un aspecto muy diferente, porque esa es la mentalidad que ustedes tienen. Pero si yo te digo, ¿cómo se llama tu Dios? Jesús. Bueno, ¿el tuyo? ¿El otro? Dios. Dios, ok. ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Yo cómo me llamo? Marco. ¿Y sabes dónde vivo? Ok. Así deberes de saber de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? La gente que no conoce a su Creador o que no ha tenido un contacto con ese poder superior, le llama a Dios. Porque no lo conoce. Lo imagina. Barbas, Cristo, Buda, quien sea, ¿no? Krishna, elefante, serpiente, maná, quien sea, cada quien tiene a sus dioses. Pero, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Y dónde vive? ¿Dónde lo encuentras? Para cuando ocupes hablar con él, ¿cómo vas a ir? Entonces, el 11º paso te dice,
que te puedas desarrollar tanto a través de la meditación y la oración que puedas tener un contacto consciente con Él. En muchas religiones te decían que no lo podías ver, pero lo puedes sentir. Yo te digo, lo puedes ver, sentir y hablar con Él. Y debes de llegar a hacer eso antes de partir de este mundo. Lograr ese crecimiento que tú puedas acercarte con Él y hablar, que te arreglen tu problema. En el primer taller yo les dije que era a través de la meditación. Si tú dejas el cuerpo físico y dejas todo lo que te distrae y empiezas a elevar y en tu cuerpo mental empiezas a meditar y sabes orar y meditas, en ese lugar, en ese espacio, en esa dimensión, Él puede bajar y tener contacto consciente con Él. Porque aquí carnalmente no va a venir. Entonces es más fácil que tú lo encuentres en esa dimensión. Pero la gente no alcanza a concentrarse. Se dispersan, se van. Les cambio la plática tantito y se van, se preocupan. La mente es así. Tu peor enemigo es tu mente. Eso lo habíamos dicho. Las ciencias contemplativas o ciencias contemplativas se basan en la idea del mindfulness, ¿verdad? Atención plena. Eso es lo que se usa y se ha escuchado últimamente, ¿no? La atención plena. Que puedas tener la capacidad de tener una atención plena en lo que estás leyendo, en lo que estás viendo, en lo que estés haciendo. Que no te fugues, que no tengas una mente que se distraiga, ¿no? Y que estas habilidades pueden tener un impacto positivo en la personalidad, en la salud mental y física. Por eso no alcanzamos a cambiar en las terapias, en los grupos, en las clínicas, dejamos todo a media, porque no alcanzan a tener una plenitud de lo que estás haciendo. Las investigadores en este campo han demostrado, por ejemplo, que la meditación puede reducir el estrés y la ansiedad. Mejora la atención, la autorregulación emocional y tener un impacto positivo en la vida de las personas. Entonces tú ocupas encontrar un medio contemplativo por el cual puedas tener la concentración suficiente para darte cuenta de qué estás viviendo hoy, qué estás haciendo hoy y cuál es el programa que tú vas a seguir. Si va a ser tu recuperación a través de un programa, ¿verdad? De un grupo, de NA, AA. Si vas a encontrar tu recuperación a través de la psicología, si vas a encontrar la recuperación a través de una operación, un servicio médico, o pasamos por una larga atención de doctores y médicos y un proceso, si no tienes la mentalidad apropiada para sanarte a ti mismo, no vas a poder, aunque el doctor ponga todo el empeño. Porque yo le doy terapias a doctores del Seguro Social y de a otras personas que también son doctores, y ellos me dicen, hoy me doy cuenta el por qué la gente se muere, aunque no traigan un cuadro de nada, o no traen ningún cuadro de enfermedad, se mueren, de que están en una depresión, en un estrés, o no sé qué tanto nos pasa, que dicen, hoy me doy cuenta que la gente se muere, porque les hacemos exámenes de esto, de sangre, no traes nada, y se murió a los 2-3 días, ¿no? Entonces, estos científicos, han querido llevar a estos psicólogos y doctores las ciencias contemplativas a este medio de la salud y son necesarias. Entonces, los investigadores en este campo han demostrado, por ejemplo, que la meditación puede reducir el estrés y la ansiedad, mejora la atención, la autorregulación emocional y tener un impacto positivo en la vida de las personas. Esto es lo que te va a curar. No es el medicamento. Va a ser el proceso que ellos utilicen a través de la oración y la meditación. Las ciencias contemplativas consideran que la mente y el cerebro son inseparables. Eso lo vimos en el primer taller. Tienen que trabajar juntos. Te voy a decir por qué. Hoy en la vida moderna todos nos confundieron. Los neurocientíficos, los de la neurociencia, los doctores, los psicólogos, las terapias. En biodescodificación también se maneja que el cerebro tiene dos polos, ¿verdad? Que está dividido. Masculino, material, femenino, espiritual, ¿verdad? Las artes, el trabajo, lo que hacemos. Entonces, que el cerebro está cruzado y nos controla, eso lo hemos visto. Pero lo que nadie nos ha dicho es lo que yo te voy a decir. Si el cerebro masculino hace su función necesaria,
cuando interviene el espiritual, si tú tienes más desarrollado el masculino, el físico, el tangible, dices, no le hago caso, esto no es cierto. Hay gente que le hemos hecho ejercicios o han tenido sus experiencias religiosas o sus experiencias espirituales y a las horas lo niegan. No me lo imaginé. Porque el razonable, el consciente material, dice te lo imaginaste. Y hace que creas que estás negando lo que realmente vistes. Si hablamos de fantasmas, lo negamos. No existe. Si tú llevas a alguien con un psicólogo y le dices que ve fantasmas y ve sombras y ve, por ejemplo, las personas drogadictas, lo que llegan a ver más después de tanto daño que se han hecho, y te lo voy a decir, es un monito como payaso, con tirantitos como el Chucky, y que traen hasta un gorrito y su ventilador, acá arriba, sus hélices. Hay un tipo de drogadictos que ven ese personaje. Yo he atendido a mujeres muy promiscuas, o que trabajaron o fueron sexo servidoras y se llenaron muchas cosas y en el ambiente hubo otras cosas como alcohol, drogas y todo lo demás. Sufrieron, no estaban ahí por gusto ni por placer, sino por necesidad y otras cosas. Ellas, cuando hemos hecho trabajos espirituales, ellas ven un tipo de ente alargado, grisoso, como si fuera de humo. Y tú sabes que en esos ambientes hay mucho humo, pues, se fuma y todo lo que pasa, pero ellas me han dicho que lo han visto, lo han sentido o me lo han hasta dibujado. Entonces, cada enfermedad tiene unos. Las personas mayores que están a punto de morir ven a alguien. Ya anda aquí tu tía, ya vino mi mamá, quita esas gallinas de ahí. Mi papá no me acuerdo qué dijo cuando estaba muriendo, verdad que alucinaba, no sé, hay gente que ve hormigas, mira cuántas hormigas hay. Y empiezan a ver cosas. Porque la mente está ahí divagando, está dividida, no te duermas, concéntrate, aguanta. Entonces yo te quiero decir, ¿qué pasa cuando nos codificaron, nos dijeron que los cerebros trabajan separados o trabajan? Nuestra tarea es hacer que esas dos líneas paralelas o que los dos cerebros que trabajan en paralelo se puedan unir en un punto para crear lo que quieres crear. Porque si dejo nomás lo espiritual, lo femenino, que trabaje y desarrolle, o el masculino, si no entreno mis dos cerebros para trabajar y que lleguen esas dos líneas paralelas, que lleguen a un punto, estamos bien perdidos. Entonces tú tienes que ir trabajando. ¿Cómo se podría hacer a veces? Después de la meditación, oración, de entrenar, de calmarte, de que puedas adquirir un programa que te ayude a meditar, cualquier religión, cualquier cosa que sea, budismo, lo que te ayude a que lleves esa concentración, paz interior y puedas controlar la mente, empiezas a ver que un día te puedes levantar trabajando más con el cerebro masculino y haciendo más cosas. Y hay otras donde estés con el cerebro derecho trabajando, haciendo más meditaciones, haciendo canciones, haciendo otras cosas, unas escrituras, inventando algo, creando algo. Y empiezas a ver que hasta tu alimento, tu cocina, todo lo empiezas a ver diferente. Todas tus cosas del diario vivir lo empiezas a ver diferente. Pero aquí la carrera es que vayas en paralelo, que uses tus dos cerebros en un mismo punto. O sea, te voy a dar unas palabras. Esta onda del mindfulness, más ciencias contemplativas, ¿verdad? Logren en ti lo mejor de tu lado material y lo mejor de tu lado espiritual. Y que cuando tú pienses, hagas, fabriques, realices, estés en un proceso de sanación, de curación, lo puedas hacer con tus dos hemisferios, para que sea tanto tangible, físico, material, como en el lado espiritual, como en el lado femenino. Que sea el lado de amor también, porque mucha gente, el lado amoroso, el cariño, la ternura, también eso sana y cura. A mí mi mamá nunca me abrazaba, pero cuando me abrazaban no sentía nada. Pero cuando estaba enfermo y me ponía el vaporú, ese chiqueo era el que, bueno, me ponía bien y me curaba. ¿Verdad? Tú cambias tus sábanas y te metes a la cama, no sientes mucho. Pero si alguien te las cambió, o llegas a un hotelazo y tú llegas y dices, qué rico. El chiste es que podamos trabajar. A mí me gustan mucho las experiencias, los retiros espirituales,
los trabajos con varias personas en retiros, porque se trabajan los dos ámbitos del cerebro. Ahí están escribiendo, están llorando, están recordando, están moviendo el resentimiento, están viendo el por qué están enfermos, por qué les amputaron el pie, ¿verdad? El diabetes, o por qué perdieron a la relación, la persona. Pero también cuando empiezan a ver el sentido espiritual y tienen toda la atención en lo que están haciendo, hay gente que se cura en ese momento, porque toma conciencia de lo que hizo. Le faltó conciencia, le faltó la espiritualidad, le faltó el lado femenino, ese lado de amor, de comprensión, de ternura. Nunca lo ofreció. O por el otro lado, di todo lo material, di el dinero, di la protección, siempre estuve ahí presente, pero nunca di el lado femenino. Entonces traten de todo lo que ustedes vean como programa o reprogramación para ustedes, verlo con los dos lados del cerebro. Que puedan tener una mentalidad abierta, pero que lo que estén observando lo puedan ver. Les voy a dar un ejemplo. A algunos pacientes así les digo. Yo les digo, bueno, aquí tenemos una mesa, ¿no? ¿Para qué sirve la mesa? Me dicen, para esto, para comer, para sentarnos, para poner cosas. Muy bonito. ¿Quién te dijo que se llamaba mesa? No, pues así me dijeron, así crecí. Ok, mesa. Pero ya no ves nada más, bueno, nomás estás viendo lo físico, ¿verdad? ¿Tú qué verías aquí en esta mesa? Un escritorio. En la mesa de tu casa, ¿qué ven? A ver, Daniel, ¿qué ves en la mesa de tu casa? Ahí con tus papás, digamos. Pues es un centro de convivencia, ¿no? Porque ella tiene la información. Entonces, antes la educación en la casa, yo no me podía ir a sentar a la mesa si andaba en camisa de tirantes o encuerado, ¿no? Ve y ponte la camisa, no es aquí, no sé qué, no es cantina, me decía mi papá. Siéntate derecho, baja los brazos de la mesa, no pongas los codos en la mesa, no estés jugando, ponte esto, quita eso de ahí. Hoy también, ¿no? Quita el celular, bueno, todos están ahí comiendo. Pero digamos, más que la mesa, más que comer ahí, había ese enfoque espiritual de juntarnos, de reunirnos con cierta educación, ciertas etiquetas, para reunirnos la familia, comer, alimentación. Tiene que ver mucho, pero la gente no alcanza a ver el lado espiritual de cuando se sientan a comer. ¿Verdad? Es tan importante ver esas cosas. Necesitamos usar los dos hemisferios de nuestro cerebro en un punto. Aprender cuál es lo que estoy manejando más. Por ejemplo, yo siempre he sido muy, muy material, muy tangible. A mí yo quiero ver para creer, ¿verdad? Pero también bajo el signo de Cáncer que yo soy, tengo un lado muy intuitivo y más espiritual y un lado maternal de protección. Pero si me voy, protejo de más. Mis enamoramientos era por eso, porque yo quería proteger a las novias. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Pero también ellas no ocupaban eso. Yo lo que quería era cubrir la carencia de amor. Entonces, hoy cuando trabajamos con los dos cerebros, yo ya no voy a estar buscando la necesidad de satisfacer un deseo o una carencia mía. Porque en lo que ya tengo presente, en lo que ya estoy observando, en lo que yo ya estoy contemplando de mis diarios vivires y de lo que tengo, puedo obtener las dos cosas, lo material, lo físico y también lo espiritual. Y eso me debe de llenar. Mucha gente tiene casa y no está feliz en su casa. No le gusta su casa. Y otra gente dice, yo qué daría por tener tu casa, ¿verdad? Porque no estamos plenos. Algunas ramas de la ciencia o subdisciplinas de la ciencia contemplativas que han emigrado en las últimas décadas son la psicología contemplativa, la neurociencia contemplativa y la psicoterapia contemplativa. Por eso al inicio te decía que tal vez te va a ayudar mucho si puedes encontrar alguna de estas terapias que tengan aspectos espirituales, ¿no? Contemplación es la observación, en pocas palabras. Es la observación atenta y detenida a una realidad. A una. Así que bájate de la nube, bájate donde andas por allá, concéntrate y bájate aquí a esta realidad. O si estás leyendo en ese libro, ¿verdad?
También en el estado espiritual que aparece el ser humano cuando practica el silencio mental. Para eso necesitamos la concentración en plenitud. Necesitamos que baje a esta humanidad lo más espiritual que se pueda, para que puedas contemplar los dos mundos, el físico y el espiritual. En la Biblia hablan del mundo de arriba, que es el de la mente, y el mundo de abajo, ¿no? O las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, el ser humano es lo que le ha hecho más falta, poder contemplar la realidad. En todos los libros, la mayoría dice que tenemos que ver nuestra realidad. Y cuando estamos en un estado emocional, ya sea en un resentimiento, en un odio, en una alegría, en una felicidad, cuando estamos muy enamorados, no vemos la realidad. Las ciencias contemplativas te van a servir que te puedas ir observando y concentrando. Y como decían nuestros ancestros, que te vuelvas un profundo observador de la naturaleza. Porque eso sí es real, lo demás ya no. Lo que es real es lo que está en tu imaginación. Y si me prestan un libro de los 12 pasos, allá hay un libro verde, por favor. ¿Me lo prestan tantito? A ver si miren, sí, aquí ya hay uno, gracias. Yo te he recomendado siempre que es el libro verde de los 12 pasos porque es el viejito y me gusta más lo que dice aquí. Viene la traducción más exacta. Fíjense aquí en el 11º paso dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos. ¿Cómo lo concibes tú? Ya me dijiste. Pero la mayoría de la gente le llama a Dios porque no lo conoce. Entonces, la gente le llama a Dios porque no la tiene la conciencia de Él. Lo concebimos pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Un error que cometemos los seres humanos es de que cuando, por ejemplo, mi mamá está enferma, tiendo a pedirle a Dios que la sane y la cure. Pero es algo que aquí no entendemos y nos queda muy claro, y quiero que les quede claro aquí. Si es tu Dios personal, como decía la canción, ¿verdad? Del grupo, ¿cómo se llamaba? Jesus Personal. El grupo era Depeche Mode. Esa canción, ¿verdad? Y luego también hizo otra canción de Jesús, creo que fue Katy Perry. No me acuerdo, pero bueno, ese Jesús personal. Si yo le estoy pidiendo a mi Dios que sane a mi mamá, ¿por qué crees que no la sana? Para que vean qué es lo que nos ha pasado. Exacto, no es el Dios de ella. Mi mamá, ¿en quién cree? Entonces dice aquí, la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, porque yo lo fabriqué. Yo les quiero decir que uno de los consejos que doy es lo que yo he hecho mejor para mí. Como no creía en nada y cuando creía no me funcionaba y nací bajo esa religión cristiana y yo llegaba al templo y me daba miedo, ¿verdad? Y nunca me sentía a gusto y me sentía hueco pidiéndole y todo. Llegué a hacer todo pero no sentía que servía. Entonces llego a un programa y veo esto y veo el 11º paso, pidiéndole solamente que nos dejara conocer su voluntad para con nosotros. Entonces, si no es la voluntad de mi mamá ser sanada o la del Dios de mi mamá, yo no le puedo pedir a mi Dios que sane a mi mamá. Porque eso es mi egoísmo, mi necesidad. Entonces seguimos convirtiendo a ese Dios en nuestro mesero. Haz, tráeme y dime lo que yo quiero. Entonces lo que yo les digo a veces a las personas es, tú fabrica tu propio Dios. Que nadie te ha dado esa libertad. Yo te la doy, yo te la otorgo. A ver, fabrica tú tu propio Dios. El que tú quieras. El que te funcione a ti, el que tú creas, el que lo puedas ver, el que sepas dónde vive. En el programa dice que por mientras puede ser el amigo que te lleva al grupo o el padrino o la madrina más cercana, para empezar. Pero va a llegar un momento que lo dejes. Pero yo te diría ahorita, a ver, tú fabrica tu propio Dios. ¿Qué habilidades, qué cualidades, qué sería?
Para que ese Dios que tú concibes, porque eso es lo que nos hace falta, es yo cómo lo concibo. No es cómo me metieron la idea de Él, sino es cómo lo concibo yo. Entonces, si no lo alcanzo a percibir o a concebir, yo lo voy a hacer. Yo concibo este Dios así, así, generoso, pero el de mi mamá es otro, el de ustedes es otro. Entonces, aquí esto dice, la oración y la meditación son los principales medios que tenemos para comunicarnos conscientes con Dios. Pero, ¿a quién le estás pidiendo en tus oraciones? ¿Al Dios que te inculcaron, al Dios que tú escogiste, al Dios que metieron o al Dios que fabricaste? ¿O al Dios que estás consciente que te creó a ti? Que es tu Padre, en pocas palabras. Antes usaba mucho esa palabra, Padre, no Dios. Dios viene por los españoles, pero en nuestros ancestros no había esa parte de Dios, ¿verdad? Esa es teología y del idioma griego de Teo, ¿verdad? Entonces cuando el sol, el ser divino, por decir así, el ser espiritual de nuestros ancestros, lo confundieron con ese Dios. Entonces, por ejemplo, hay un grave error con el calendario azteca, ¿verdad? No es calendario porque no se dedica a las calendas, es solario, pero es total macho, así se llama. Entonces lo confunden como si fueran nuestros dioses, entonces nuestros ancestros no. Entonces, a mí me ayudó mucho pensar así, bueno, antes de que llegaran los españoles, ¿cómo pensaban nuestros ancestros? Porque dije, bueno, porque ahora en esta vida nazco como mexicano y nací en esta tierra y tengo el idioma y todo que ha sido impuesto. Pero yo quería irme hace 600 años que no hayan llegado los españoles, ¿cómo concebían ellos a este poder superior? Entonces empecé a investigar y creen en 4 fuerzas creadoras, ¿verdad? Están en náhuatl los idiomas. Entonces, de ahí me agarré y me fui sirviendo a mí cómo pude tranquilizar mi mente cuando yo quería hacer una meditación o una oración. Entonces la oración es hacia Marco. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Dónde estuvo el miedo? ¿Por qué sientes miedo? ¿Dónde está tu preocupación? ¿Por qué estás tan inseguro? ¿Por qué te enfermaste hoy? ¿Por qué tuviste diarrea? No es porque la comida estaba mala, no, fui yo. ¿Qué emoción traía? Cuando empezamos a ver así, empezamos a observar más cosas, a contemplar mi realidad y veo mi realidad. Lo que comí estaba bien. Así haya estado echado a perder, no pasa nada, porque el cuerpo es un laboratorio y puede transformar todo y es un laboratorio que purifica todo lo que entra. Y en la Biblia viene así, que el cuerpo es un purificador. Todo lo que le entra al cuerpo lo purifica. ¿Y cómo sale? Purificado. Ya, lo mejor de todo eso sale y lo demás lo cuidas. Entonces tu propio cuerpo nada le hace daño. Por eso en biodescodificación nada es externo, es qué emoción traías, ¿no? O qué pensamiento, qué acción. En biodescodificación vemos mucho lo que es el impacto emocional y a dónde lo mandaste, ¿no? Entonces, nuestros antepasados veían eso. Ibas con el chamán y mientras le platicabas qué pasó y te hacían las preguntas, qué estabas haciendo, qué estabas sintiendo, ya te ibas curando, ya nomás preparaba el tecito y las hierbitas, ya nomás para ponerte bien, pero era hablar, contemplar, ver, observar qué pasó, hacer como un resumen del momento, ¿no? Eso funciona muy bien en biodescodificación, ver el bioshock que ocasionó. Entonces aquí el 11º paso ayuda muchísimo, por esto digo, es un programa que a mí me gusta ofrecer o dar, porque tiene todo, es un programa muy completo. Entonces, buscar a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios. Tiene que estar consciente a quién le estás pidiendo, en pocas palabras. Si no, no le pidas. Dice este programa que trate de no caer en esa necesidad de pedir, sánalo, cúralo, porque si no es la voluntad del Dios de mi madre, no la va a curar y me voy a resentir. O yo no puedo estar pidiendo por otros, porque si es la voluntad de ese Dios tenerla enferma y que se muera, tengo que respetarla, porque si no sería mucho egoísmo. Aquí viene un ejercicio de contemplación. Y a pesar que el libro es de los 30, las ciencias contemplativas se basan específicamente en la atención plena, ¿verdad? Y aquí viene un ejercicio que te lo voy a decir. Viene bien bonito y bien sencillo.
Dice, como principiantes en la meditación, podemos releer despacio varias veces esta oración. Habla antes de la oración de San Francisco. Deleitándonos en cada palabra y tratando de abarcar el significado de cada frase y de cada idea, de lo que dice San Francisco en su oración. Consolar y no ser consolado. Yo les pongo un ejemplo a los pacientes. A ver, ¿qué prefieres? ¿Que la vecina venga y te dé el pésame a ti o tú ir y darle el pésame a la vecina? Hay gente que me dice, pues que vengan y me den el pésame. Digo, no, porque tú estuvieras enterrando a alguien. Es mejor ir a llevar el pésame, ¿no? Entonces la oración de San Francisco es así. Llevar amor ahí donde no hay. Llevar el perdón donde no hay perdón, ¿no? No quiero que me lo den. La comprensión, aunque no sea yo comprendido. Es muy buena esa oración. En otro momento hablaremos. Entonces, dice que veamos el significado de cada palabra en esa frase y de cada idea. Esto empieza ya a ser una contemplación plena. Tener toda la atención. Nos ayudará a despojarnos de cualquier oposición que tengamos con la oración. Entonces, despójate de lo que se contrapone, que no te deja orar. ¿Qué será? ¿Te acuerdas? Te digo que si no tienes una buena alimentación, tienes el cuerpo en contra. Por mucho que el espíritu quiera hacer algo, ir, sanarse, curar, estar bien, hacer ejercicio, hacer la dieta, el cuerpo no puede porque no tiene la energía. Entonces, hasta para orar necesitas un cuerpo que, no se canse, porque empiezas a ver la cama y te quieres acostar, ¿sí o no? Empiezas a ver la silla, mejor la silla ya me entumí. Despojándonos de cualquier oposición que tengamos ante la oración. Si tú dices eso no, eso es para religiosos, me obligaba. Ya venimos un poquito resentidos de muchas religiones, o hay personas que estuvieron cambiando, ¿no? Y toda. La mejor es esta que yo te voy a decir. Encuentra la tuya. Y si ya tienes una y te gusta, métete de lleno a aprender todo lo que diga ahí. Porque la meditación no cabe en la discusión. Entonces, cuando hay meditación, no hay por qué discutirla, porque tú ya la tienes. Descansamos tranquilos con los pensamientos del que sabe acercarse a Dios. Si las personas aprendieran a acercarse a Dios cada vez más y más, yo les digo, conócete tú y conocerás a Dios. Si tú no te conoces, si yo camino para conocerme a mí, hago algo y me conozco más, es más probable que se acerque Dios conmigo. Si tú te acercas en ese camino, en esa intención de conocer a Dios, tu creador, Él se acerca a ti. Si tú das 2 pasos, Él da 2 pasos hacia ti. Porque en la meditación no cabe la discusión. Descansamos tranquilos con los pensamientos del que sabe acercarse a Dios. Te acercas a Dios a través de los pensamientos adecuados, no alborotados. Tendemos siempre a estar preocupados y ansiosos y así nos acercamos a Dios a pedirle. A ese Dios que le estamos pidiendo no le vamos a hablar, porque es el miedo, el nervio, la angustia, el temor, la inseguridad, la vergüenza, el pecado, la culpa. No nos podemos acercar a Dios. Para poder experimentar y aprender. Primero la mente. Nadie puede ir a Dios hasta que no ha trabajado en su mente. Hay un ejercicio bien sencillo, pero es de contemplación. Descansamos como si estuviéramos en una playa tranquila. Y aspiramos hondo la atmósfera espiritual con la que la gracia de la oración nos rodea. Imagínense, se ponen a orar, te hablas a ti mismo, cómo has estado, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cómo te has comportado, cómo te sientes. Empiezas a hablar contigo mismo en tu interior y ya te olvidas del exterior. Cuando ya tienes esa práctica de hablar y contestarte a ti mismo, ya tienes un pie dentro de la meditación. Tengamos la necesaria buena voluntad de practicar y de ser fortalecidos. Ocupas conectarte, si tú no la tienes, aquí hay una energía que se llama buena voluntad. Conéctate para que tú puedas tener la energía y la voluntad de irlo a hacer, esa acción. Si no accionamos, si no me doy, como te dije en el capítulo de este taller de la disciplina, si no lo haces todos los días y no puedes disciplinarte, no va a haber un cambio de mentalidad.
qué es lo que se necesita para tu sanación, curación, tu cambio de vida, lo que tú estés buscando. ¿Ok? Entonces, esto, fortalecer para participar y ser fortalecidos y elevados por el poder espiritual, la belleza, el amor que está en estas palabras, todo lo que se encierra. Contemplemos, dice aquí el ejercicio, contemplemos el mar. Imagínate el mar, pensando en el misterio que encierra todo lo que habrá dentro del mar. Yo a veces me siento y veo, ¿qué habrá allá adentro? Ballenas, tiburones, barcos, cadáveres, tesoros. Y empezamos a ver, ¿no? El misterio que encierra. Elevemos la mirada al lejano horizonte. Imagínate que ves en el lejano horizonte. El sol, una montañita, algunas aves por ahí. Y luego ves el sol, ¿no? Y más si ya se está metiendo a las 6:30 de la tarde. Dice que te lo imagines. Elevemos la mirada al lejano oriente. Y detrás de él, busquemos las maravillas que son desconocidas. Es un pequeño ejercicio. Me siento, cierro mis ojos, me imagino que estoy en una sillita en la playa, yo solo, no hay nadie, no está el amante, no está el novio, la novia, la esposa, los hijos, los chiquillos, el vendedor, no hay nadie. De esas playas solas, ¿verdad? Tú solito, ¿verdad? Tus pies descalzos, sientes la arena, un poquito calentita, empiezas a sentir el agua, cómo va y viene, empiezas a escuchar el sonido del mar, el aire, algunas aves, y empiezas a contemplar. Y empiezas a contemplar y empiezas a ver que hay una similitud en muchas cosas. Ves el horizonte y atrás del horizonte dices, ¿qué hay allá atrás? ¿Qué tendrá Dios guardado para mí allá atrás? Tan solo con este ejercicio empiezas a educar tu mente a que pueda llegar a esa tranquilidad. Entonces son dos cosas que te sugiero. Ores, pero para ti. Te preguntes, te cuestiones, sin ser rígido, ni estricto. Simplemente hace unas preguntas y que puedas empezar a contemplar todo. Puedes entrenarte con una pintura, puedes entrenarte en un paisaje, en un bosque, en una banca, viendo a los niños jugar, que te vuelvas un experto en contemplar y en descifrar tanto en un lado material como en un lado espiritual. Y que esas dos cosas, tu cerebro y tu mente, trabajen para que lo que tú estés construyendo sea desde el lado espiritual y se concrete en el lado material. Ahorita continuamos. ¿Qué preguntas hay? Pues es que aquí decía Alejandra que no, que el ayuno, pero fue cuando mencionó lo de que el cuerpo tenía que estar bien alimentado para poder... Bien alimentado, y cuando no se puede, la sugerencia es hacer ayunos por 3 o 4 días para eliminar. Bien alimentado no es que yo coma a diario. Tengo que saber y estar bien alimentado aunque ayune, no me pasa nada. Yo me puedo aventar 3 días trabajando con puras almendras, nueces y ya. Y trabajo. Y agua, eso sí no va a faltar. Y tengo la energía suficiente para trabajar los 3 días. Entonces, cuando yo digo bien alimentado es lo que necesita el cerebro, el cuerpo para darnos energía, ¿no? Las proteínas y todo. Pero cuando estamos enfermos o traemos algún problema, yo les dije, en el estómago o alguna enfermedad, es bueno hacer un ayuno de 3 o 4 días para que el cuerpo elimine lo que traiga y ahora sí puedas empezar tu proceso. Nadie va a orar y meditar si está enfermo. Dime. Michelle dice, ¿los retiros o espacios de silencio sirven? Claro. Es lo que va a entrenarse para empezar a contemplar todo su entorno. Claro que sí. Y ahí tener la contemplación plena, tener la concentración de no distraerme y no quedarte dormido. Porque la gente se relaja y no es meditación. La gente hace, y en los videos en la tele sale que se ponen así, ¿verdad? En flor de loto y así. Esto no sirve de nada. Porque son mudras, ¿verdad? Y los mudras tienen un sentido. Entonces, si yo estoy oyendo a alguien interesante como mi plática y me interesa y no quiero que se me olvide, hago este mudra. Cierro aquí, mi mano derecha, entra la información y ya no sale.
Entonces podemos estar así y se me está quedando la información. Pero si estoy oyendo a la vecina que es bien chismosa, metiche y todo lo que me dice de la guerra, violaciones, secuestros, asesinos, pues cierro mi izquierda y ya no entra nada y no se me queda nada adentro. Entonces la gente que va a meditar y hace oración, esto no sirve. No sé por qué sacan esta postura, ¿verdad? No sé si realmente han visto un monje o a alguien de la India que esté así. Un verdadero maestro no está nunca así. Puede estar relajado. Y lo que se trata es de poner tu chakra raíz y no es necesario. Tú puedes hacerlo en una silla y descargar tu kundalini y bajarla y enterrarla en la tierra para entrar a eso. Pero te digo, estos son mudras, hay muchos, hay técnicas. Después pueden investigar por ahí, hay unos videos muy buenos que es un mudra, ¿verdad? ¿Qué más hay? Sí, váyanse, retírense, concéntrense, observen, hagan esos pequeños retiros. Y no se ocupa mucho, es media hora, 15 minutos, pero sí observar todo el... Y si ves que de pronto te distraes, si llega un recuerdo, si llega la preocupación, todavía no puedes. Es volver a ti, volver a concentrarte, volver a despejar la mente para que logres un contacto consciente con tu Dios. Y la literatura dice que después de que encuentres ese poder superior y ya te lo encuentres, te arregle tu problema. Por eso la gente no se sana con nada. Se mejora, hay medicamentos, hay todo, pero no te quitan la raíz del sufrimiento, la raíz de la enfermedad, ¿verdad? Te operan, te quitan el riñón, te ponen otro, pero no te han quitado lo que provocó la enfermedad del riñón, ¿no? El miedo profundo que traes, ¿verdad? El riñón derecho es perder algo material, el riñón izquierdo es perder algo como una persona, algo afectivo, ¿ok? Entonces, aquí este programa para que tú alcances una contemplación plena y puedas tener toda la capacidad de estar en paz, en calma tu mente. Yo les digo, cierren los ojos y no le hace que veas oscuridad. Pero si llega la canción de Juan Gabriel o la del Peso Pluma ahorita, no estás concentrándote, ¿verdad? Si te llega la preocupación, yo preferible que llegues a estar negro y de ahí empieces a partir. Y ya no, la gente dice, ¿qué empiezo a imaginar? El lado de tu cerebro con la espiritualidad empieza a trabajar y empiezas a ver. Y empiezas a indagar y es atreverte. Si sientes miedo, no está sirviendo la meditación. Entonces necesitas tú entrar. Esto es lo que te va a dar la curación. ¿Qué necesidad tienes de estar enfermo? ¿Te has preguntado? ¿Qué necesidad tienes de estar enfermo? Si en biodescodificación la enfermedad es hasta el inicio de una sanación, de arreglar el conflicto. Pero tú, ¿por qué tienes esa necesidad de estar enfermo? ¿Por qué quieres ser leal a tus ancestros? ¿Por qué quieres continuar siendo enfermo? Tal vez porque así justificas todos tus actos. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Mira. Voy a continuar un poquito aquí con mi acordeón. Las ciencias contemplativas es la unión múltiple de disciplinas. Por eso les di primero el taller de disciplina y al último, ¿no? Dentro de ellas se incluye la psicología, la neurociencia, la medicina, la sabiduría antigua, la ancestral, y tradiciones contemplativas como el budismo, entre otras. ¿Cuántos días se aventó Buda en el árbol? 7, ahí. Sin dormir, sin nada. 7, ¿ok? Y lo estuvo intentando en muchas formas hasta ese día. Y lo buscó por muchos lados. La ciencia y la psicología contemplativa se han utilizado para investigar una amplia variedad de temas relacionados con cómo potenciar los aspectos más positivos del ser humano. Para eso te va a servir tu meditación. Estar en calma, estar contemplando todo. Como por ejemplo el desarrollo de virtudes y fortalezas. ¿Qué hubo? ¿Verdad? Como el altruismo, la compasión y una conducta ética. En la Biblia viene en Romanos 7, dice, ¿por qué mi yo sigue haciendo cosas que yo no quiero hacer? Si ya sé que no lo debo hacer, ¿por qué lo termino haciendo? Y esa es la pregunta de todos.
¿Por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué caigo en lo mismo? Ya sé que está mal y lo vuelvo a hacer. El ratero no quiere robar, el alcohólico no quiere volver a tomar. Bueno, cuando ya es honesto y ve todas las consecuencias, el drogadicto, el que ha estado enfermo y dice, ya no quiero pasar por eso y otra vez. Bueno, porque no ha usado las ciencias contemplativas, oración, meditación, hasta que tenga su despertar espiritual, su despertar de conciencia, que le indique dónde está su error, el por qué está su recurrencia de acción, haciendo lo mismo una y otra vez. Ok, mira, ahí les va. Perdón, se me anda olvidando la clave. Entonces, la ciencia contemplativa es un campo del estudio que está siempre en evolución, siempre están encontrando muchas cosas, muchas cosas, y te digo, la están integrando porque es lo principal, ¿sí? Dice, como por ejemplo el desarrollo de virtudes, fortaleza y como un altruismo, la compasión y una conducta de ética. La ciencia contemplativa es un campo de estudio relativamente nuevo y en constante evolución, y todavía hay mucho por aprender, hay mucho por aprender sobre la práctica de la meditación y otras prácticas. ¿Qué otra sería? ¿Qué se te ocurre? Meditar, orar, ¿qué otra práctica? Ayuno, bueno. ¿Qué otra práctica? Servir. ¿Servir a alguien? ¿Qué otra práctica? Hay tecnología. Imagínate, ya están metiendo esto a la tecnología. ¿Ok? Sin embargo, los resultados de la investigación hasta ahora sugieren que estas prácticas pueden ser una herramienta valiosa no solo para mejorar la calidad de vida y bienestar general, sino para crear una transformación profunda en las personas. Por eso te digo que con esto ya no volverías atrás, ya no volverías a repetir, no, ahora sí entenderías un programa de vida, ahora sí entenderías una religión, ahora sí entenderías lo que estuvieras estudiando, porque tuvieras toda la atención plena ahí y no en el tamalero que está pasando. ¿Verdad? Imagínate, ¿verdad? ¿Qué me dicen hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Mientras cambio de pantallita aquí. Un comentario. Dígame. Dice, correr, Correr, ok. dice Denise. ¿Alguien más? Hay alguien que pinta. Y estar ahí concentrado a través de las artes. Escribir. Bailar, ¿verdad? Danza, escribir. Los instrumentos te desarrollan otras cosas que están ocultas dentro de ti. Te voy a leer esto que está más cortito. Dice, ¿Cómo saber si está bien o no la manera en la que medito? Pregunta Denise. ¿se queda dormido? No, está bien. ¿Te pones triste? Está mal, ¿verdad? Empiezas a sufrir, te da un miedo. ¿Qué está pasando en tu meditación? La meditación es contemplar mi entorno para que la finalidad sea percibir esta realidad, no fugarnos. Quiero que quede bien claro. Todo esto que estamos usando o haciendo en el taller es para que quede muy claro tu realidad y la puedas llevar adentro de ti y la veas. Porque como explicamos con el cerebro, no usan el cerebro inteligente, ¿verdad? El límbico, nomás las emociones, y el reptil es que necesito reproducirme. Me da miedo, ataco, huyo. Pero ¿estás viendo la realidad? ¿Estás viendo con quién vives? ¿Qué sufres? ¿Qué está pasando en tu entorno? Llegas a tu colonia ahí y está barrido todo, está limpia la colonia, está toda sucia. No se parecen los perros de barrios pobres a los perros de barrios ricos. ¿Verdad? Hay niveles. Pero digo, que ¿a poco no puedes tener conciencia y ver? Yo no quiero así mi colonia, ¿ah? El día yo llegué y un vecino dejó la basura, yo creo que los perros lo regaron, y veo toda la cuadra, un montón de papeles, como que estaba estudiando corte y confección, porque eran puros así como de cortes con las tijeras, y un montón de hojas, y anduve 2, 3 veces. Entonces llegué y las recogí. En la tarde llegué y había más, le pedí a mi hija, oye, recógela. Toda la banqueta está llena. Los demás vecinos ninguno lo hizo. Cuando yo y mi hija ya los juntamos, y al rato ya no había papeles.
¿Y sabes a quién vi? Al muchacho de la casa donde los tiraron, estaba barriendo. Y puso algo más, plantó unos arbolitos. Tiene meses ese terreno solo, hicieron como una bodega y la dejaron a medias, ¿verdad? Y era un cochinero ahí, y ahí dejaron esa bolsa. Entonces, cuando ya tienes tú esa contemplación, ya estás creando algo diferente. Yo cuando llegué a la casa, la casa de mi vecina era la más bonita, pero las otras estaban descuidadas. Compré yo esa casa y entonces la fuimos arreglando. Y puro enfrente de mí, contemplar eso diario, esa casa mal hecha, la mitad, la compraron, la vendieron inmediatamente, la remodelaron un poquito para venderla, la compró alguien y la construyó, ya le puso un árbol, banqueta y todo lo que no había, y ya la hicieron muy bien. La casa de al lado, ¿verdad? No la arreglaron, pero esa de la esquina era un baldío y ya hicieron la bodega. Y ese muchacho llegó, sus bolsas negras, tenía la camioneta abierta, empezó a echar toda la basura que le habían regado ahí, y al rato de la tarde que regresé vi que ya había plantado unos arbolitos. Imagínate cómo va a ir mejorando. Entonces, ves lo que está mal y trata de cambiarlo tú. La meditación es, al final, es que veas esta realidad. Pero para que puedas llegar con ya una mentalidad, una tranquilidad, una paz interior, sin miedo, sin pedir nada por necesidad, porque eso es nuestro error. Tenemos muchas necesidades y se las pedimos a ese Dios. Y ese Dios nos da y nos da lo mismo. ¿Y por qué se repite? ¿Y por qué me vuelve a pasar? Y no salgo de la misma. Me he estado fijando que así eran nuestras vidas. Y la mía así era. Me llegaba a 1000 y ya tenía que gastar 2000. Y así otra vez. Porque estaba pidiendo cubrir todo lo material, pero nunca estaba cubriendo mi necesidad espiritual. El ser fortalecido, el ser alimentado espiritualmente. Entonces, siempre tenemos una tendencia de pedir lo material para cubrirlo del egoísmo. Entonces, la meditación tiene que ver que no tiene que haber para el egoísmo. Ahí está una meditación, está mal. Ahí estamos pidiendo con puro egoísmo. Entonces, la meditación plena tiene que ser contemplar todo mi entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la realidad? ¿Verdad? Entonces, la meditación es un entrenamiento, es la antesala para llegar a tener una conciencia directa o conectar mi conciencia con mi creador. También se puede hacer eso. Conectar las dos conciencias. Dime. Pues yo creo que él le respondió porque dice, normalmente cuando medito me dan ganas de llorar. Ja, ja, ja. Sí. Ja, ja, ja. Pues no hay por qué llorar. Digo, son varios procesos hasta que llegue. Vean e investiguen cuáles son las ciencias contemplativas, qué función te puede servir a ti, cuál vas a darle uso, que razone contigo, que te guste, que vibre, que te sirva. Hay gente que yo entiendo que sigue a Buda y le encanta Buda, ¿verdad? Las ciencias contemplativas estudian cómo las diferentes prácticas contemplativas ayudan a atender mejor la naturaleza de la mente, cultivar el bienestar, paz interior, potencializar los aspectos positivos del ser humano. Esto lo leo porque es lo que más resumido que encontré o lo más así. Te ayuda a mejorar tu naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes? Animal, ¿verdad? Mamífera. Que son los instintos naturales siempre se imponen. Ayudan a la mente para cultivar el bienestar, paz interna y potenciar los aspectos positivos del ser humano. ¿Qué es lo mejor que tienes tú como ser humano? El amor. ¿El amor? ¿Qué más? Qué limitados están. Tenemos un poder creativo en la mente tremendo. Tenemos una vibración en el corazón tremenda para crear. En la mente, a través de lo límbico. Acuérdate que les enseñé que si tú quieres matar a tu suegra, un japonés la está matando. Si tú nomás piensas y sientes y odias, ay, ojalá que mi suegra se muriera, ahí un japonés ahorita la está matando. Entonces, esos son resonancias. Tenemos un gran poder. Estudien, ahorita que veamos cómo contemplar la naturaleza y eso, hay una teoría que descubrió un italiano, la teoría de Fibonacci. Investígala. Más que los números que están ahí, es cómo crecen las plantas, qué matemáticas, qué geometría tienen. Está la geometría sagrada, todo lo que te pueda servir. Pero te voy a decir cuál es el resumen de esto para terminar hoy. De potencializar tu naturaleza humana, potencializar en ti la naturaleza espiritual, trabajar
lo material y lo espiritual y crear en un punto, si viene bien equilibrado lo espiritual con lo material, estamos construyendo cosas muy buenas y no creando desastres y guerras y todo lo como lo están haciendo, ¿no? Te ponen una imagen en una película que el desastre del 2012, inundaciones y todo, ahora está ocurriendo porque a millones de personas vieron en esas películas desastres, que terremoto, que vulcano y todas esas películas que salía el volcán, es todo lo que está pasando porque se están creando con el poder de la mente, porque ese poder tenemos. Entonces, este taller era para que te pudieras sanar tú, sacar lo mejor de ti, pero sobre todo que puedas vivir en los dos planos, un pie en lo terrenal y uno en lo espiritual. Y que tus creaciones sean por la voluntad de tu Padre y Creador y te den todo. No creaciones desde el ego, ¿verdad? Y miedo. Porque las cosas que nos suceden, como las pedimos con miedo, van directamente a la fuente y se crean. Y exactamente lo que no queríamos es lo que nos está pasando. Porque hay un miedo interior que todavía no descubrimos. La meditación puede servirte a eso, a encontrar tus miedos más profundos, los miedos irrazonables que no tienen razón de ser, que nunca te han pasado, nunca los has visto. Entonces, cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que lees, porque es lo que te están metiendo. Hay otras cosas que puedes estar contemplando, leyendo. Hay literatura que te mantiene en silencio. No puedes ir a una biblioteca y wiri. Eso te está ayudando a tener una paz, a tener una concentración, a mantenerte en silencio, a no moverte, a tener la mirada fija. Eso es lo que hablamos. Eso es las ciencias contemplativas. Para que llegue al potencial que tú tienes. Puedas sanarte a ti mismo, puedas realizar los cambios de vida necesarios y puedas entender, porque hoy veo que aquí los muchachos oyen un montón de videos y audios, ¿verdad? Y estamos como la mayoría, pues no cambiamos, no hacemos nada. Y estamos viviendo al límite y llegamos a la quincena, al mes y todo igual y por generaciones. Y yo creo que las generaciones futuras van a estar más difíciles. Por eso los jóvenes no quieren hijos, ¿no? No se puede. Yo no voy a traer hijos a este mundo, a cómo está la situación. Entonces, ojalá y te sirva esto para poder crear mundos diferentes. Que usen los dos hemisferios. ¿Y para qué? Para que te puedas volver una persona óptima. Quiero que investigues qué es eso. Óptimo. Es más allá de lo perfecto, es más allá de lo bonito. Es que tú hagas las cosas bien. Y a mí eso me cuesta mucho, tengo que trabajar en eso. Yo a veces quiero hacer las cosas rápido, a veces ya las quiero hacer por entregarlas, a veces las quiero hacer bien, pero no tengo el tiempo, o a veces la otra persona no me da el tiempo, urgen, porque ya ves en este mundo todo urge, era para allá. Pero yo lo que quiero es no ser lo bonito, perfecto, no, es óptimo. Eso es más allá que una propia perfección, o hacer las cosas perfectas. Busca qué es la palabra óptima. Y ojalá logres ser óptimo en todo lo que tú hagas. No en una cosa, en todo, como te dije. No puedes ser disciplinado en el trabajo y en tu casa no. Todo esto tiene que ir y ojalá y te sirva esta plática, ¿verdad? Si ya no hay ninguna pregunta con los que están aquí. Nada, todo les quedó bien claro, ya cambió su vida. Ya sanados, curados y ya no hay miedo, ya no hay inseguridad, ya no hay nada, ¿verdad? Me alegra mucho. Les agradezco a todos y les agradezco a los que estén ahí en los medios, a Zoom, y quedo a sus órdenes para lo que se ofrezcan, ¿verdad? Ahí están los números de cuenta, si quieres pagar, si quieres depositar, si quieres aportar más para que esto se continúe, ¿verdad? De mi parte es todo, espero haberte dejado las cosas claras, es de un punto de vista muy personal, es como yo lo aprendí y fue a través de lo que yo descubrí. Sí escuché, vi y fui a muchos lugares, pero esto fue la conclusión de todo lo que yo hice y me esforcé por los últimos años para cambiar mi vida, para sanar, para tener una vida más plena y más saludable y tener una mente sana para que no me distrajera, tener una meditación. Yo era enemigo de orar y meditar, a mí no me gustaba nada de esto, pero pude llegar a contemplar y tener un contacto consciente con el Padre, ¿no? Y fueron varias veces y han sido, y eso es más difícil, porque es directo, y ahí ya no hay. Como una vez yo le dije, ya quería estar contigo, ¿eh? Y que me dice, no es cierto. Yo hice ese corazón, yo sé todo lo que es verdad y lo que no. Y yo, ¡ay!
hipócrita yo, ¿verdad? Entonces les agradezco a todos, espero que estén muy bien y quedamos pendientes para continuar. Vamos a continuar con talleres, con ejercicios, con escrituras, con retiros. ¿Sale? De mi parte es todo y les agradezco. Muchas gracias. Ah. Excelente tema, comenta Isabel Díaz. Ok. Muchas gracias. Gracias, estamos viendo. Y Julieta, gracias. Gracias a todos. Gracias por participar. Gracias aquí a los técnicos, ¿verdad? Yo quiero una pregunta. Dígame ¿Y en lugar de padre no puede ser madre? lo que tú quieras. ¿Están los dos? ¿O diosa? En lugar de También háblale a la Madre Tierra. Claro. Igual, a quien tú quieras, tú. A quien tú quieras. Por digo, yo te digo, escógelo tú. La Madre Tierra es un servicio lo que hace. Provee su energía dadora de vida para que crea todo esto, si no, no. Cuando danzan nuestros aztecas era para darle un masaje a la Madre Tierra. Por eso danzaban tun, 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 tun. Y tienen un tipo de danza. Y luego que el de la lluvia no era para que lloviera. Ellos sabían qué ritmo, qué vibración, qué frecuencia, para que ellos estaban bailando y tenían una atención plena en algo. Se enfocaban a que estaba lloviendo y cómo quedaba un día después de que llueve, el olor y todo. Entonces, ellos ya lo daban por hecho. Es algo que nosotros no lo hacemos, porque nuestra mente no tiene esa liberación. O sea, ellos danzaban, la danza de la lluvia era ver que estaba lloviendo, que había llovido y cómo quedan los días o la tierra después de que llueve. Entonces lo daban por hecho y al ratito llovía. ¿Verdad? Aquí se usó que llevaran a la Virgen de Zapopan a Chapala para que lloviera y los inundó. Bueno, pues es que es todo lo que está creando toda la gente, ¿no? El colectivo. Y sí funciona. Voy a hablar luego de un tema de general para ver todo lo que es un egregor, algo colectivo y lo podemos ver y realizar. Entonces dicen por ahí que si es un error y una equivocación, pero todos lo vemos bien, se hace como acierto. ¿Vale? Gracias.